Justamente, Natividad, porque vamos a ir mezclando temas de género con temas de la contingencia, pero como ya pusiste ese tema, vamos a hacer un ejercicio. Evidentemente, yo transparento, aquí habíamos invitado también mujeres de otras sensibilidades. Mujeres era la idea porque estamos en la previa al 8M, eso sí era un requisito. Algunas no pudieron por razones de salud, otras por razones de agenda. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que, por ejemplo, están todas de acuerdo con una justicia que incluya no solo el sistema de justicia nacional, sino que también el tradicional, sino que el de pueblo originario. Están las tres de acuerdo. Por tanto, yo voy a ser la que está. Vamos a hacer el ejercicio de ponerlas desde acá, como hacemos siempre, el ejercicio de la parte contraria, los argumentos de la parte contraria. Algunos dicen, Elisa, que al instaurar una justicia indígena se rompe con la igualdad ante la ley, y que en dónde se va a juzgar y en quién va a determinar finalmente qué delitos, cuáles no, en qué sede se juzgan. ¿Se rompe la igualdad ante la ley? Sí, mira, Mónica, yo creo que, no es que yo crea, son hechos muy concretos. En cualquier sistema jurídico a nivel mundial, cuando se sigue reafirmando y se sigue, digamos, neutralizando esta idea de poder avanzar hacia una igualdad sustantiva y persistir en esta idea de la igualdad formal, se siguen replicando las mismas desigualdades, las mismas injusticias, la misma postergación y anulación de otros sectores o otras comunidades políticas. Por eso se toman acciones afirmativas, y eso en todos los países, digamos, que han logrado avanzar sustantivamente en términos de equidad y igualdad, en incorporar mecanismos muy específicos, como por ejemplo la paridad, como por ejemplo escaños reservados, como por ejemplo representatividad territorial. Porque si seguimos reafirmando las mismas estructuras o las mismas formas que, por ejemplo, tenemos en la Constitución del 80, no vamos a obtener resultados diferentes. Como lo vemos, por ejemplo, en la composición actual del Congreso, donde lamentablemente nos superamos, por ejemplo, superar un 0,5% en la composición respecto a la integración de mujeres. Beatriz levanta la mano y quisiera preguntar, antes de darte la palabra, una definición, Natividad, que no tiene por qué incluir a todo tu colectivo, sino tuya. Un par de cosas para aclararle que nos están viendo, que ya preguntan de inmediato en las redes sociales. ¿Qué pasa cuando hay una disputa entre alguien que no es de pueblos originarios y alguien que sí es de pueblo originario? ¿En qué sede se juzga y para qué tipo de delitos? ¿Cuál es tu postura? Bueno, primero aclarar que el pluralismo jurídico es algo que está reconocido en diferentes países, y en países muy cercanos, otros muy lejanos. No ha provocado que el país entre en un estado de inestabilidad. Siguen existiendo los países con el reconocimiento también que se da hoy día, ya formando parte del nuevo texto constitucional o del proyecto que le vamos a presentar al país, el pluralismo jurídico. ¿En qué consiste esto? En reconocer los sistemas de justicia de los pueblos indígenas en virtud del derecho a la libre determinación que tienen estos, por supuesto también de forma coordinada y de colaboración con el sistema de justicia nacional, respetuoso de los tratados internacionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales Chile es parte. Ese es algo que ya hemos definido. El resto, respecto de qué materia, respecto de dónde se va a juzgar o qué va a pasar con una persona que no pertenece al pueblo y que está en el territorio, por ejemplo, es algo que todavía estamos en conversación, porque si bien es cierto se han determinado, por ejemplo, autonomías territoriales, pero no se han definido los derechos al territorio. Sí. Por ejemplo, ahí ya tenemos un problema. ¿Pero qué opinas tú? ¿Qué debiera pasar si hay una disputa entre alguien que es y no es de pueblo originario? Hay que hacerse cargo también, en el caso nuestro, nos toca hacernos cargo no solamente respecto a los derechos que nosotros como pueblo originario hemos conquistado en Chile, sino también nos toca hacernos cargo respecto al constitucionalismo latinoamericano. Y hay algunos países que han puesto límites, hay otros que no, y algo que tenemos que ver, por supuesto que también en este proceso que ha sido muy rápido, porque tenemos muy poco tiempo para redactar la Constitución, también nosotros tenemos una obligación como convención, y bueno, como el Estado tiene una obligación de realizar frente a cualquier situación que les vaya a afectar a los pueblos indígenas, ya sea por una decisión administrativa o legislativa, la consulta indígena. Y nosotros creemos que esto debe de remitirse a la ley, por lo tanto va a requerir de un proceso posterior que vamos a preguntarle a los mismos pueblos
cuáles son las materias que quieren que se vean y cuáles no quieren que se vean, porque, como digo, los pueblos tienen derecho a la libre determinación, sí, tenían sus propios sistemas de justicia, obviamente que habían materias que no veían, producto también del avance del derecho y producto que estamos en una sociedad que ha sido modernizada. Por supuesto que también vamos a poner acá la perspectiva de género y todo lo demás. Le damos la palabra a Beatriz con un agregado. ¿Zanja la Corte Suprema finalmente? ¿Debiera estar eso en la Constitución clarificado que cuando hay disputas, más allá de lo que diga específicamente la ley, el último órgano sigue siendo la Corte Suprema? Entiendo que eso es lo que está discutiendo la Comisión de Justicia, pero quería hacerme cargo de lo que preguntabas antes, Mónica, porque me parece muy interesante la pregunta de fondo. Y es esta gran discusión que se ha armado, específicamente mirando una parte de lo que está discutiendo la Comisión 6 respecto a los sistemas de justicia, y que es la igualdad frente a la ley. Y yo me quiero preguntar hoy día, ¿por qué estamos en una convención constitucional? Y me quiero preguntar si hoy día, antes de la nueva Constitución, hoy ¿somos iguales ante la ley, las chilenas, los chilenos, todos, todas? Y yo diría que no. Hoy día una persona que tiene plata con una persona que no tiene plata no es igual ante la ley.Nosotras las mujeres, respecto a los hombres, no somos iguales ante la ley. Evidentemente, gente que viene de los pueblos originarios en Chile no es igual frente a la ley. Entonces, frente a este como gran escándalo, ¿no?, que se ha armado respecto a la igualdad ante la ley, bueno, la noticia para todos y todas, entérense, digamos, es que no somos iguales ante la ley. Creo que se ha concentrado mucho el tema en algo en específico, pero lo que está haciendo la Comisión 6, y quiero destacarlo porque creo que se ha dicho poco, es que no solamente está hablando de pluralismo jurídico para entregar condiciones, y lo decía Elisa, de igualdad sustantiva para que realmente exista una igualdad ante la ley, pero no solamente de pueblos originarios, también de nosotras las mujeres, pero también de la gente que tiene menos plata en este país. Sí, ojo, va a haber un sistema de poder entender con claridad del lenguaje y claridad de lo que se escriba para entender. Va a haber no obligación de ir a arbitrajes, no va a haber diferencias por plata, va a haber un trato distinto, o sea, eso también queda escrito. Como principio, esperemos que después los y las legisladores lo recojan en ley. Estos son principios todavía que estamos discutiendo y conversando. A ver, súper importante, siempre las cosas se discuten en una comisión, después se discuten en particular y en general, después tienen que ir al pleno, donde tiene que ser por 2/3 en particular y en general. Tenemos mucho que preguntar, así que vamos volando por distintos temas.